Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, buenas noches. Aquí comienza Tarjeta Roja, otro jueves más por la pantalla de BTV y hoy tenemos mucho para hablar. Pero fundamentalmente como tema principal del día, porque vamos a mencionar por lo menos uno, vamos a ver si hacemos el otro, por una cuestión de tiempo, lo que nos pasó el jueves pasado, no pudimos hacer el segundo tema. El primer tema hoy, el fundamental, el principal, es lo que pasó en la elección de Venezuela el pasado día domingo y todas las repercusiones que se dieron, porque como ustedes saben, bueno, el gobierno uruguayo tildó de fraude las elecciones. El oficialismo, obviamente, todo en conjunto habla de lo mismo. El Frente Amplio no calificó de fraude el hecho electoral en Venezuela, pero igualmente pidió ciertas garantías para lo que es el conteo de votos de lo ocurrido el día domingo. Y recuerden lo que pasó el lunes. Venezuela rompe relaciones diplomáticas con varios países que en la noche del domingo ya estaban hablando de un fraude electoral en la elección de ese país caribeño. Y, por ejemplo, entre otras cosas, manda a quitar la embajada aquí en Uruguay y le pide al gobierno uruguayo que retire a los funcionarios diplomáticos de Caracas. Esto se lo ha pedido a Uruguay, se lo ha pedido a Argentina, se lo pidió también a Chile, a República Dominicana, entre otros países. Bueno, sobre eso vamos a comenzar hablando hoy en Tarjeta Roja. Después, si el tiempo da, tenemos que analizar también la situación, digamos, financiera del sistema de salud, ¿no? Lo que está ocurriendo hoy con las mutualistas, lo que ocurre hoy con el sistema sanitario. Ya sabemos lo que pasó con Casa de Galicia en el año 2020 y ahora hay que ver qué pasa con Casmu, que va a tener una intervención, que va a tener un aporte económico de unos 55 millones de dólares según lo que remarca el decreto que envió el Poder Ejecutivo en la última semana, en estos últimos días. En fin, tenemos que hablar un poco sobre eso porque también hay una situación allí para analizar de gastos que se dan en el Sistema Nacional Integrado de Salud que evidentemente están generando situaciones financieras complicadas para algunas entidades sanitarias. Sobre eso también esperamos hoy poder hablar. Recuerden que en nuestras redes sociales, @tarjetarroja_BTV, tanto en Instagram como en X, estamos preguntándoles a ustedes si están de acuerdo con la posición del gobierno respecto a si hubo fraude el pasado domingo en las elecciones de Venezuela, donde sin saber hasta ahora cuál es el resultado final, según lo establecido, Nicolás Maduro se ha autoproclamado de alguna forma presidente electo de los venezolanos. Hoy tenemos algunas caras que hace un rato largo que no venían a este programa y que hoy vuelven a estar. Por ejemplo, Eugenia Godoy, del Frente Amplio. Bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Hace bastante no venía, segunda vez, así que nada, un gusto volver. Bueno, también para nosotros recibirte. Por este lado tenemos a Federico Paganini, ¿cómo andás? Bueno, buenas noches a todos y un poco volviendo acá. También, ¿cuántos programas más o menos, Fede, vos? Yo antes de la elección no venía. Eugenio, vos viniste este año, ¿no? Vine este año, una vez. Bien, una pero vez no, este tengo año. varios arriba, no sé cuántos. Bien, perfecto. Carla de Melo, bienvenida, ¿cómo anda? Todo bien, ¿cómo andan ustedes? Un poco más seguida lo suyo, pero Sí, también. pero también hace dentro de varios. todo de las ausencias, o por lo menos de las presencias menos seguidas, Claro, ¿no? Del ahí va. frente. Bueno, bienvenida también por este Gracias. lado. Y Nicolás Botana, que viene cuando quiere. Bienvenido, ¿cómo anda? Bien, ¿y vos? Muy bien, siempre es un gusto recibirte, Nico. Y No ya sabés parece. que para todos acá en el piso lo mismo, ¿no? Sí. Sí, siempre, Para ellos siempre sí. igual. Bueno, vamos a comenzar con el tema. Vamos a mostrar un poquito estas imágenes que queremos compartir con ustedes, que es como una especie de disparador de lo que ha ocurrido en Venezuela en estos últimos días, porque ya tenemos que hablar de horas, no solamente lo que pasó el domingo, sino también lo que comenzó a pasar a partir del día lunes y lo que sigue pasando hoy, donde hubo enfrentamientos, donde hubo muertos, donde hubo personas que han sido detenidas, que han sido secuestradas. En fin, hay mucho de lo que se habla de Venezuela y esto es un poco para resumir lo que ha pasado. Con el 80% de las mesas escrutadas, los resultados son los siguientes. Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 51.20%. Mundo González, de la Mesa de la Unidad, un 44.2%. Queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia. Ganamos y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Quiero que sepan que esto ha sido algo tan abrumador, tan grande, que hemos ganado en todos los sectores del país, en todos los estratos del país, en todos los estados del país, en todos ganamos. Y todos
No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. Bueno, ahí estaba, por un lado lo que decía la oposición con Edmundo González y con María Corina Machado, y por otro lado lo que decía Nicolás Maduro en esa noche del domingo. Al día de hoy uno ingresa a distintos portales, a redes sociales, o mismo en las redes sociales de estos candidatos opositores a la presidencia de Venezuela, tanto González como Corina Machado, y encuentra que te comparten un link en donde si ingresás podés ver de alguna forma lo que según ellos son las actas hasta el momento que fueron escrutadas en la elección venezolana. Y esas actas marcan que Edmundo González tiene más de 6 millones de votos y que Nicolás Maduro no supera los 2,5 millones. Por lo tanto, evidentemente, con esas actas comprobadas, según la oposición en Venezuela, Edmundo González sería el presidente electo de los venezolanos el día domingo. Nicolás Botana, lo primero para decir de lo que pasó. A ver, es tan grande la vergüenza y es tan grande la mentira que sostener que hay que esto no es una elección o un proceso que va en contra de los principios básicos de la democracia solo porque hay que esperar a que estén publicadas las actas, que además ya es un discurso no como raro porque ya tendrían que estar publicadas, ¿no? Digo, oficialmente, porque están publicadas por la oposición, pero oficialmente por el gobierno. Sostener eso es vergonzoso. La mentira es enorme. Creo que no pueden ni sostener los que sostienen, ¿no? Que ese fue un proceso en paz y democrático, como se dijo. Creo que no, o sea, hace agua por todos lados, ¿no? Porque si hablamos del día de la elección, es nefasto lo que sucedió, pero si hablamos de los meses antes, con 5 millones de venezolanos en el exterior que no pudieron inscribirse para votar, si hablamos de lo que ha pasado en los últimos años con violaciones contundentes, reiteradas a los derechos humanos de todos los venezolanos, si hablamos de que tienen 5 millones de personas fuera del país, si hablamos de los informes de Naciones Unidas que nos muestran las reiteradas los reiterados ataques a los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, no hay manera de justificar, ¿no? Ni lo que ha pasado ese día, ni lo que ha pasado los meses anteriores, ni lo que ha pasado los años anteriores. Es eso. No hay manera de justificar, dice Nicolás, Eugenia. Nosotros el lunes estuvimos en la conferencia de Fernando Pereira y el Frente Amplio decía que parecía apresurado que, por ejemplo, el presidente de la República en la madrugada del lunes ya hiciera un tuit hablando de fraude electoral y que otros países, por ejemplo, también manejaran esta hipótesis. Y entendía Fernando Pereira que había que esperar, por ejemplo, las garantías de Naciones Unidas. Recién Nicolás hablaba de esto que pasaba anterior a la elección. Y, por ejemplo, del Centro Carter. El Centro Carter ayer emitió un comunicado y habla de que no se puede hablar de que las elecciones en Venezuela hayan sido democráticas, o por lo menos el resultado haya sido democrático. ¿Qué tiene para decir el Frente Amplio hoy, teniendo en cuenta algunas consideraciones que se dieron en los últimos días? Bueno, yo me voy a agarrar del comunicado del Frente Amplio como parte del Frente Amplio, donde se celebra que las elecciones se dieron en un marco pacífico y se está a la espera de los resultados y de la publicación por parte del Consejo Nacional Electoral, porque es necesaria esa transparencia para que el proceso pueda finalizar correctamente. A mí me parece esto, ¿no? Que en realidad me llama como un poco la atención la forma en la que se toma el tema en un año electoral, que es un año electoral acá. Me parece que hay como una necesidad de hablar de procesos de corrupción y de poca transparencia cuando de otros países asumiendo determinadas cosas, cuando en realidad nosotros estamos viviendo procesos de corrupción y de poca transparencia acá en el Uruguay. El Frente Amplio, por su parte, eso ya emitió un comunicado del que también se hizo parte nuestro candidato a la presidencia, Yamandu Orsi, donde esto se festeja, se celebra, que las elecciones transcurrieron en marco de paz, pero también se dice pero también se dice que es necesario que se publiquen las actas para garantizar la transparencia. Eso por nuestra parte. Y bueno, a mí me parece que el presidente de la calle Pou fue un poco apresurado al decir a las 2 de la mañana de ese día que había fraude, cuando en realidad tampoco tenía los elementos probatorios para eso, así que me parece que habla de una irresponsabilidad política también, porque si tuviera los elementos probatorios está en todo su derecho, pero no está bien.
y bueno, eso. Federico, tu opinión, y más allá de tu opinión también, de este punto de Tocado Eugenia, que también se trató, por ejemplo, en la álgida sesión del martes pasado en el Senado, donde el Frente Amplio, por ejemplo, entre otras cosas, dice que el oficialismo lo que quiere hacer ahora, la coalición de gobierno, es tratar de sacar rédito político en el año de campaña electoral aquí en Uruguay con este tema. No, a ver, yo creo que el tema Venezuela es un tema que venimos pidiendo hace años, que el gobierno tome una postura republicana, democrática, en favor de los venezolanos, tanto que están acá o que están en su país y están siendo violados sus derechos humanos. Yo creo que Maduro generó todo el ambiente para que exista un fraude electoral en la noche del domingo de noche, que fue el fraude electoral más grande de la historia de América Latina, porque estamos hablando de un candidato que sacó 6 millones de votos y se le roban casi 2,5 millones de votos y se le agregan votos al otro candidato. También estamos hablando de que las elecciones no se desarrollaron en forma pacífica. Si a ustedes les parece pacífico 26 detenciones arbitrarias, si les parecen pacífico 4 desapariciones, si les parece pacífico un fallecido, si les parece pacífico que no hayan observadores internacionales que no sean proclives al gobierno, si les parece pacífico que una encuestadora, la única encuestadora habilitada, que era Carter, porque el resto se les negó el acceso también por parte del régimen, diga que no es un resultado democrático. A ver, de acá en más, si aparecen las actas, a mí me genera mucha suspicacia de que si las actas aparecen de acá a una semana. Estamos hablando de que se podrían haber fraguado de forma total. Las actas publicadas por la oposición tienen la firma de todas las personas de los circuitos habilitadas para estar en su lugar correspondientes para fiscalizar la elección. Es decir, no hay dos lecturas. Maduro perdió fraguantemente y, como decía María Corina, ellos ganaron, ahora tienen que cobrar. Por ahí escuché que Lula se estaba manteniendo un poco con una posición un poco más neutra para lograr negociar con Maduro y que el régimen pueda aceptar la derrota. Si esa es la postura real, yo la verdad que la celebro. Pero repito nuevamente, este fue un fraude grotesco, gigantesco, y que hoy en día los venezolanos en las calles están reclamando por democracia, y la respuesta del régimen sigue siendo palo y más palo y muerte. En estos días hablaba con el ambiente más cercano de José Mujica, el expresidente de la República. Mujica, de hecho, hizo algunas declaraciones vía telefónicas al semanario Búsqueda el día martes, y lo que dijo es que en realidad no se podía ni hacer una consideración ni para un lado ni para el otro, porque en realidad la información era muy poca, por lo menos la que él poseía, que no podía hablar de fraude, pero que tampoco podía hablar de que evidentemente Nicolás Maduro había ganado la elección del domingo en Venezuela, y que tenía una posición muy cercana, y ahora cuando mencionaste a Lula me acuerdo de esto, al presidente de Brasil, que evidentemente es el único presidente de los de América Latina que no ha tomado posición respecto al tema. Sí. Respecto a Venezuela, porque por ejemplo llamó la atención lo de Boric en Chile, que siendo un gobierno tildado de izquierda de alguna forma salió... bueno, el canciller de Petro también salió una postura... El canciller de Petro en Colombia, pero salen con una postura muy similar a Argentina, a Uruguay, que en este caso de primera mano y desde el comienzo de la noche del domingo ya estaban marcando esto, ¿no? Del fraude en la elección. Dame un segundito que tengo que pedirle a Carla su opinión también y ya lo debatimos, Nico, a esto si querés. Bueno, yo creo que desde hace varios años venimos viendo una crisis política, social, económica en Venezuela, donde la víctima de todo esto es el pueblo venezolano. Esa es la lectura que hay que hacer. Y donde los responsables son, en primer lugar, el gobierno venezolano, porque es al primero que le toca velar por los derechos humanos de la población, pero también los otros partidos políticos, porque evidentemente no han dado señas de diálogo y han aumentado, con diferentes grados de responsabilidad, por supuesto, pero han contribuido a que el clima de crispación política siga existiendo en Venezuela. La pregunta es, nosotros como hermanos latinoamericanos, ¿qué hacer frente a esta realidad? Yo creo que debe primar la responsabilidad. En primer lugar, por los venezolanos que hemos recibido en nuestro país, y en segundo lugar, por todo el pueblo de Venezuela y la diáspora en general. En ese sentido, creo que la declaración del Frente Amplio, que sale enseguida de las elecciones, un poco habla de eso, de responsabilidad. No podemos crispar más el panorama diciendo que hay fraude, como hizo el presidente de la República, si todavía no están las actas. Distinto es lo que viene pasando el lunes, el martes, donde la violencia se ha incrementado, donde el gobierno de Venezuela realmente le está errando en no publicar esas actas, pero me parece que nosotros nos tenemos que mantener en eso, en la responsabilidad y con la mira puesta en velar por los derechos del pueblo venezolano.
Creo que es muy lamentable lo que pasó el otro día en el Senado de la República, donde los partidos de la coalición, en esto, ¿no?, de bueno, intentar marcar la agenda de la campaña electoral en nuestro país, intentan bretar al Frente Amplio con esta discusión, que realmente es vergonzoso lo que hicieron. Yo les pregunto a la coalición, bueno, ¿cómo están trabajando para velar por los derechos de los migrantes venezolanos en el Uruguay, que como todos los otros migrantes la tienen bastante fea en nuestro país? Creo que no han hecho mucho por las migraciones en el país, entonces no entiendo cómo se embanderan en la defensa de Venezuela cuando donde gobiernan no hacen nada por la población venezolana. Hasta el año 2020 no había un solo centro de refugios migrantes en el Uruguay a cargo del MIDES. A partir del año 2022, no me acuerdo si fue 2022 o 2023, si tienen el dato me corrigen, a partir de ahí hay un centro de migrantes. Me parece que hay una acción política, me parece que hay una acción, perdón Carla, me parece que hay una acción política concreta del gobierno que el Frente Amplio no la tuvo y no la va a tener. Queda bueno, clarísimo. También comentarte que los migrantes que no tienen la residencia no tienen derecho a la atención en salud pública, por ejemplo. Entiendo que me podés decir, bueno, antes tampoco, bueno, pero es un problema que hay que ponerlo sobre la mesa. Claro, no, antes de estar intentando marcar... Pero no me podés venir a decir que no hay una acción política si durante el gobierno del Frente Amplio, que ya venía pasando lo de Venezuela, porque recordemos las posturas nefastas y lamentables del gobierno del Frente Amplio respecto a Venezuela, ahora me están diciendo que no hacemos nada por los migrantes cuando hemos hecho no caigas en desviar la discusión. No, igual Carla un centro de migrantes no te va a solucionar la problemática de toda la migración en el Uruguay. Y ser tibio respecto a Venezuela tampoco te lo va a solucionar. No estamos siendo tibios, estamos siendo responsables. No están siendo responsables, no están siendo responsables. Es una irresponsabilidad lo que están haciendo desde hace años sistemáticamente, no defendiendo las garantías para que sea una elección. ¿Cómo no se les cae la cara de vergüenza? Les debería dar vergüenza decir que fue una elección pacífica y democrática cuando hay candidatos proscriptos, cuando las personas que estaban en el exterior no pudieron registrarse para votar, cuando hay informes de Naciones Unidas de personas como Michelle Bachelet que vienen de la izquierda icónica, si querés llamarlo latinoamericana, diciendo que no se respeta la libertad de prensa, no se respetan los derechos humanos básicos. ¿Cómo no les da vergüenza decir que eso es un proceso democrático sano, una elección en paz? Y me venís a hablar de los migrantes queriendo sacar el tema del centro diciendo que este gobierno no hizo nada, pero que el anterior tampoco, dijo. El anterior tampoco. No, pero este tampoco. Supuesto, es lo que estoy diciendo. Señores, no, las manos abiertas ha tenido este país. Somos un país de migrantes, lo vamos a seguir teniendo ahora. Este no es el tema de hoy. El tema de hoy es que hay una elección totalmente antidemocrática y hay una izquierda que no puede marcar posición porque los sectores moderados de la izquierda que están totalmente en contra del régimen no pueden decir nada porque el Frente Amplio está tomado por los sectores radicales que apoyan esto y no lo pueden decir. Eso es mentira y es una Nico, falacia. celebremos y que es una vergüenza. Y es una vergüenza. Y yo no estoy dispuesto a hablar de si centro de migrantes sí, centro de migrantes no. Por supuesto, vamos a trabajar por los migrantes, lo estamos haciendo, pero este no es el tema de hoy. Déjame que Carla responda a esto, porque Carla, por ejemplo, es del Partido Socialista. Nosotros tenemos una postura histórica donde marcamos que la salida de este conflicto es por más democracia y donde decimos que la responsabilidad es del gobierno. Yo no veo una cuestión, como decís vos, de amiguismo con el gobierno de Venezuela en el Frente Amplio. Sí es cierto que históricamente le ha costado más y ha tenido un debate, pero el Frente Amplio siempre ha salido claro. Lo que pasa es que no podés salir a las 2 de la mañana y decir, fraude, no. Tratemos de ser responsables con los venezolanos mismos, porque nosotros podemos decir lo que queramos, pero no podemos seguir crispando el panorama. Tenemos que apostar a que esta salida sea por la vía democrática. No es lo que está haciendo el presidente de la República. Esta salida no va a ser por la vía democrática si se empieza por legitimar y por Nadie ser está legitimando un régimen que no es tibio. En ninguna resolución se legitima al gobierno de Venezuela. Los datos oficiales, nada más que eso. Pero es que los datos oficiales no existen, eso es lo que yo creo que nadie está entendiendo. Todas las actas, ni bien cerraron los circuitos a las 6 de la tarde, todas las actas marcaban que el candidato de la oposición ganaba por mayoría. El problema es ese, que no se dejó entrar a la oposición al CNE, donde lo gobierna Maduro, no se permitió entrar al TCJ, donde gobierna Maduro, y ustedes están defendiendo eso. El rector principal del Colegio Nacional Electoral dijo que las decisiones eran tomadas hace meses unilateralmente por el presidente del Colegio Nacional Electoral. El boletín que se imprimió no es el que corresponde a la elección. Lo dijo otro candidato que es a favor del régimen. Es la cosa más insólita que yo vi en respecto a democracia, y por eso digo, es el fraude más grande de la historia de Latinoamérica. Les quiero hacer dos consultas. Por un lado, hoy la información nueva que Almagro le va a pedir a la Corte Internacional, a la Corte Penal Internacional, el arresto de Nicolás Maduro. Habrá que ver si esto prospera de alguna forma. Habrá que ver si prospera lo de Lula también, ¿no? Lo que planteabas vos, Federico, el hecho de poder ver si hay alguien que
haga hacerle entender a Maduro que puede llegar a negociar el de poder por lo menos entregar las actas. Pero también está lo que vos decías, ¿no? Han pasado ya, hoy estamos en jueves. Bueno, hay un Han rumor. pasado ya 96 horas de la Exacto. elección. Hay un rumor claro. Hay un Y lo rumor que claro pasa es que, señores, es como dijo Churchill, no podés que negociar con el tigre o el león si tenés la cabeza en la boca. Claro. Y que están esperando la izquierda latinoamericana para que no los arrincone a tener que decir, che, esto es un desastre, hay que condenar esto. Está diciendo, no, bueno, vamos a esperar las actas oficiales, repito, de un Claro. gobierno dictatorial. Vos de recién Entonces, es una mencionabas, Nicolás, Si el quieren hecho de... buscarle la quinta pata al gato, se la Sí. buscamos y no tienen que salir a criticar a los amigos. Vos ¿no? recién analizabas de alguna forma la interna Frente Amplista respecto a este tema porque decías que los sectores más moderados del Frente Amplio no pueden tomar una posición, en realidad están en contra del régimen, no lo pueden decir abiertamente porque los sectores que dominan el Frente Amplio de alguna forma tienen intereses con Venezuela, según decías vos recién. No dije intereses, Bueno, dije- pero ¿qué dijiste? Dije consonancia ideológica. No Consonancia dije- ideológica. porque No hay intereses para vos. Bueno, no sé, pero sería una afirmación muy vehemente decir que hay intereses. Bien, ahora yo te pregunto. Porque ahí entra toda esta discusión. Yo le quiero preguntar a Eugenia, por ejemplo, ¿cuál es la opinión del comunicado del MLN? Porque Mujica, por ejemplo, dijo, yo no comparto lo que se dice y a mí nadie me consultó de lo que se publicó ahí. Yo vengo acá a hablar en nombre del Movimiento de Participación Popular, MPP, que es otra organización distinta al MLN, así que no voy a decir nada que tenga que ver con ese comunicado. Es una organización... Pero un comunicado como el MLN yo me adhiero- o como el Partido Comunista, yo de me adhiero alguna al forma, yo me adhiero al ¿no lo comunicado. pone en una condición, digamos, complicada al resto de los sectores del Frente Amplio? Yo me adhiero al comunicado del Frente Amplio, nada más que eso. ¿Vos qué decís, No, Carla? o sea, no pone en una posición complicada al Frente Amplio. Yo no estoy de acuerdo con la declaración del MLN, pero allá el MLN, y bueno, habrá que preguntarle por qué tienen esa visión. No es la que tiene ni el Partido Socialista, ni el MPP, ni el resto de los sectores. El Partido Y la Comunista. posición del Frente es la que se explicitó. Bien, el Partido Comunista también fue por la misma línea que el Sí, pasa que que no el lo MLN. mencionan porque es un sector No, de hay que peso. Es muy fácil preguntarle criticar al al- MLN, que son dos gatos locos, ¿no? Hay que preguntarle al PSU en tal caso por qué tuvo esa declaración. No es la del Frente Amplio. Claro, entonces el MLN es culpable por la declaración porque son Igual dos gatos siguen en locos la y los misma otros- de tratar de enfrentar al Frente Amplio. ¿Por qué no se han Pero el posicionado Frente Amplio se históricamente enfrenta con lo solo, que Carla, pasó con ese en tema. Enfrentan solos, Brasil, ustedes no tienen con una Dilma posición Rousseff, por clara. ejemplo, cuando hubo golpe de Estado en Bolivia, etcétera? Ustedes no han tenido postura sobre Sí, eso. estamos Yo desviando creo que no. que Seguimos desviando la discusión y le perdemos pero te el foco, que es pregunto, porque si Venezuela. vas No. a hacer solo una cuestión de espectáculo cuando pasa lo de No se Venezuela, trata de pero no espectáculo, mirar se toda la trata de- realidad. se trata de que están cagando a palos a En un montón de 2018, venezolanos en la cuando calle. hubo fraude electoral, que ahí sí hubo fraude electoral por Guaidó, Ujú. el presidente de la República, su presidente de la calle Pou, primero 2018. celebró En 2018 no participó ningún candidato de la oposición. Primero, en Pero las cuando elecciones. pasó lo de Guaidó, te está que se diciendo. autoproclamó ¿Qué dijo el presidente, que ahí de la fue República fraude, Uruguaya? Sí, yo ahí estoy se totalmente posicionó de a acuerdo. favor. Bueno, pero ¿por qué Entonces, lo No es, hacen no es un un momento fraude, y otro no es no? un fraude. El fraude lo hizo Maduro en 2016 cuando desconoció a la Asamblea Nacional, lo hizo en 2018 y lo hizo ahora Lo nuevamente. que pasa es que posicionarse una vez sí y otra no habla de irresponsabilidad, que es lo que hace la calle Pou, por ejemplo, y que es lo que hace la coalición. No, o te la posicionas calle siempre Pou- mirando la calle Pou y el una gobierno visión se ha histórica posicionado de responsablemente la y de región, forma republicana. o haces esto u otro. Sí, los gobiernos del Frente Amplio sistemáticamente se han puesto del lado de la dictadura de Maduro No, y este gobierno no. sistemáticamente se ha puesto No, eso del no lado es de la real. democracia Te y de la estamos libertad. diciendo Es dos la sectores realidad. del Frente Amplio que estamos en contra de lo que está pasando y que venimos denunciando Yo sistemáticamente. estoy hablando de cuando el Y salís gobierno con del Frente que el Amplio MLN, que el PSU, que no sé qué, estaba en no. funciones, fue totalmente pro Venezuela y este gobierno en funciones es totalmente pro democracia y pro libertad. Esa es una realidad Pero no ha que no dicho la pueden nada cuestionar. de lo de Bolivia, no se han Que no la pueden posicionado cuestionar. cuando pasó lo de Dilma Rousseff, o sea, le hablan cuando quieren. De Bolivia, bueno. de que cuando metieron presa a Yanine Áñez como presa política. ¿Y qué han dicho sobre eso? Sin- Yo sin no creo que... no hay garantías de que ese es un Que no fue un proceso golpe de Estado. No, es totalmente acorde a la in- constitución de Bolivia. inequiparables. Lo que pasa es que son incomparables, ¿no? Los casos. Ah, pero bueno, bueno, está. No nos vamos a poner de acuerdo nunca. me Cuando parece te que en conviene este son tema. incomparables. Cuando... El Frente Amplio sí igual tiene una coherencia histórica en esto, porque el Frente Amplio fue al pacto del Club Naval en este país, ¿no? A ir a la elección y dejar proscripto a Wilson Ferreira. Y ahora les parece que un proceso como el de Venezuela, con candidatos proscriptos el día de la Nico, elección, eso es un proceso sano democráticamente. No, nadie dice que ni Tienen es una sano ni gran coherencia democrático. histórica, no les Se exigen importa las la democracia, garantías. no les importa la democracia. Bueno, está, es muy Eh, fuerte lo que estás diciendo, que el Frente Amplio no le importa la democracia cuando pagó con No, me vida la parece dictadura fuerte, que los me parece partidos fuerte
tradicionales han apoyado en este país, ¿no? Mirá que me parece muy fuerte yo creo en la decir eso. tibieza como concepto, o sea, creo que el sistema político debe ser responsable, debe buscar consensos, debe analizar Esto es la las expresión cosas, de la coalición pero multicolor, decir que el Frente Amplio es no democrático. hay cosas con las que no... La verdad para mí que el es una falta de Frente historia Amplio tiene una tremenda. vocación democrática como partido, tiene sectores Recién que por su dijiste que no. historia, que por su historia no tienen al valor de la democracia como la primer prioridad en su agenda, y esos sectores lamentablemente están haciendo a otra cosa del Frente Amplio, esa es mi opinión. Disculpame, el Partido Comunista pagó con vidas la última dictadura militar en este país. Me parece muy fuerte lo que estás diciendo. No dije, no creo que mencioné tu ningún partido sector en piense particular. eso. Mi partido, no sé, yo estoy hablando, por suerte tengo libertad, no tengo, estoy diciendo mi opinión. Federico, ¿qué quería decir? No, yo quiero ser bien claro. Yo no creo que el Frente Amplio no sea democrático. Yo creo que hay sí sectores que no son democráticos, como el MLN, que tuvo en su fin buscar por otros medios la revolución y no le quedó otra que aceptar la democracia. El Partido Comunista tampoco lo es, pero hay un montón de otros sectores que sí lo son. Y te corrijo en una cosa, me parece que los partidos tradicionales también fueron totalmente castigados en la última dictadura. El vallismo fue un gran resistente a la dictadura y gran impulsor del plebiscito del 80. Me parece que no está bueno encasillar a todos en la misma cuestión cuando yo no lo estoy haciendo y no lo estamos Si haciendo. estás diciendo Lo que el mismo que Partido está- Comunista no es democrático. Y Sí, no, lo mismo que claramente está no. diciendo Carla. Me La parece que historia están, del Partido me parece que están Comunista no es desviando una la... democracia. Me A parece ver, que están Eugenia. desviando la discusión, llevando a decir que el Partido Comunista o que el MLN no son democráticos, cuando en realidad el tema era Venezuela. Veo que ya se quedaron sin argumentos, que es solamente la intención política de poner el tema en agenda para generar como una cuestión mediática y no hablar de otros temas que importan. Entonces me parece que habla más de ustedes y de los pocos argumentos y solidez que tienen. Terminar este bloque que era sobre Venezuela diciendo que el Partido Comunista y que el MLN no son democráticos. Creo que No habla son más de democráticos. ustedes que... Para mí no Es la lo son. estrategia que han tenido sobre Bien. el tema Venezuela, ¿no? Sobre este tema, una de las cosas que sorprendió, esto fue el lunes en la mañana, cuando uno empezaba a hacer un análisis, bueno, por ejemplo, qué van a decir los dirigentes políticos del Frente Amplio respecto a lo que había pasado en Venezuela, porque ya se había expresado el presidente de la República, el canciller Paganini, la Cancillería con un comunicado, y obviamente comenzaban a darse una serie de tweets, por ejemplo, de varios dirigentes políticos de la coalición respecto a lo del fraude. Bueno, a las 9 menos 10 de la mañana de ese lunes, el primer dirigente del Frente Amplio en tuitear fue Andrés Lima, el intendente de Salto. Y el tuit de Lima, de alguna forma, no sigue la línea que después, unas horas más tarde, tuvo el comunicado del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque dijo Lima ese día, era evidente que el régimen de Maduro, ya está tildando de régimen a Maduro, no son muchos los frente amplistas los que hablan de régimen de Maduro, haría todo lo necesario por mantenerse en el poder y lo hicieron. Un proceso electoral con falta de transparencia, sin garantías para la oposición y con demasiadas dudas de todo tipo, terminaron con una victoria poco creíble. En la misma línea, pero sin hablar de régimen de Maduro, dijo Mario Vergara que la falta de transparencia pone el resultado electoral anunciado bajo sospecha. Esto era lo que más o menos sí después termina diciendo el comunicado del Frente Amplio, que de alguna forma pedía las garantías del Centro Carter y de Naciones Unidas. El Centro Carter dijo que parece ser viciado de nulidad el acto democrático de la elección del domingo pasado en Venezuela. Por lo tanto, habrá que esperar ahora a ver cuáles son las condiciones que marca la ONU y qué pasa en estas próximas horas. Esto es para cerrar. ¿Alguien más tiene algo más para decir de este lado? ¿No? ¿De este lado? ¿Algo más? Bueno, vamos a la gente, porque hoy le preguntábamos a la gente qué piensan sobre esto y si estaban o no de acuerdo respecto a lo que está planteando el gobierno. Y acá tenemos varios mensajes que nos han llegado en estas últimas horas. Voy a empezar acá por el primero. Dice Nitin: la Corte Electoral de Venezuela responde a Maduro y este se autoproclamó sin mostrar las actas. El vergüenza lo del Frente Amplio. Crafty dice: 12 muertos, 700 presos, todas las libertades y derechos arrancados a la gente, pobreza extrema y fraude. Eso es Venezuela. Santiago dice: sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el gobierno. Nachito dice lo mismo. Márquez dice: no se dice dónde, quién y cómo. Denuncias ilegítimas solo desestabilizan. Nitin dice: qué vergüenza no reconocer una dictadura y un fraude tan escandaloso. Es insostenible lo que pasa en Venezuela. Más pruebas que el Centro Carter, que fue lo que pidió el Frente Amplio, esperaba. Bueno, esto es fraude, no hablan, es una vergüenza. Malena dice: estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea el gobierno. Si fuera un golpe de derecha, el Frente Amplio estaría en la calle. Los derechos humanos no tienen que tener signo político. Ana dice: sí, por supuesto, estoy de acuerdo con lo que plantea el Frente Amplio. Lucas dice: sí, hubo fraude, fue totalmente un acto de corrupción. Romy dice: sí, claro que hubo fraude y el que diga que no es así tiene intereses creados, si no, no se explica. Caracho dice: no, para mí no tenemos elementos para hablar de fraude. Sí podemos dudar de las garantías de la elección. Del Prado dice: chavismo y Maduro, casi 25 años en el poder, eso es dictadura.
Malena vuelve a escribirnos más tarde, dice: el proceso electoral en Venezuela tiene 48 horas para presentar las actas o se declara nulo y Maduro no las presentó. Van 96, ¿no? Lo que estábamos diciendo ahora precisamente. El que desconoce la verdad es un ignorante, pero el que la cubre y la desmiente es un criminal, decía Brecht. Nitin dice: con las dos manos, quien no firma por algo tan democrático no debe llamarse democracia. Lady dice: obvio que sí, estoy de acuerdo con el gobierno. Bueno, muy bien. Esto es parte entonces de lo que está marcando la gente. Creo que tenía otro más por acá. Sin duda hubo irregularidades. Pedimos presenten las actas y esto asegura transparencia. El informe de Carter, por ejemplo, es uno de ellos. Así que bueno, esto es entonces lo que está marcando la gente por acá respecto al tema Venezuela, que hoy queríamos comenzar hablando de eso. Hacemos la pausa, vamos a hablar en un ratito de la intervención que ha resuelto el gobierno a la mutualista Casmu y lo que está pasando con las entidades sanitarias, ¿no? Ya pasó con Casa de Galicia, ahora está Casmu, pero hay otras más que también están en esta situación y capaz que hay que replantearse, ¿no? Lo del Sistema Nacional Integrado de Salud y hacer una especie de reestructura también en lo económico, ¿no? Porque allí está la gran situación de los déficits que se terminan marcando en estas entidades sanitarias. En un ratito Casmu y para el final una reflexión de cada uno de los presentes hoy aquí por el hallazgo de nuevos restos en el Batallón 14 en estas horas. Recuerden que hoy pudo ingresar la agrupación Familiares y también el periodismo para poder de alguna forma marcar, conocer de cerca, ¿no? Las primeras imágenes de lo que fue el hallazgo en el Batallón 14 a muy pocos metros de donde también fueron encontrados los restos de Julio Castro en su momento y también de Sanjurjo. De Sanjurjo también en el año pasado, ¿no? Junio del año pasado. Amelia Sanjurjo, que se terminó conociendo su identidad en mayo de este año. Casi 11 meses hubo que esperar para conocer la identidad de Amelia Sanjurjo. Pausa y ya venimos.